Nosotros venimos trabajando hace tiempo en un planteo que tiene que ver con la recuperación de los trenes metropolitanos. ¿Por qué? Básicamente porque Rosario es una ciudad que tiene grandes problemas en materia de movilidad y de transporte. Grandes problemas de congestionamiento en el microcentro y en el centro de nuestra ciudad, en su casco histórico. Y esto tiene que ver con varias razones. Algunas de ellas tienen que ver con el crecimiento del parque automotor, otras de ellas con el mal transporte público, el mal sistema de transporte público que tenemos. Rosario además es una ciudad que, a diferencia de otras grandes ciudades de Latinoamérica, no ha tenido la oportunidad, yo siempre doy el ejemplo de Caracas, de construirse con esas grandes avenidas que la surcan, ¿no es cierto?, por el centro. Es una ciudad sobre la que no se puede inventar nada nuevo, ¿no? Entonces, ¿qué mecanismos nosotros hoy tenemos para mejorar esa situación en torno al tránsito, a la movilidad? Bueno, hay algunas propuestas, algunas más utópicas, como por ejemplo la idea del transporte fluvial. Yo soy de la idea, y en función de consultas con especialistas, de que para realmente que eso pueda tener una velocidad comercial atractiva, que sirva para ir a trabajar, ir a estudiar, llegar en tiempo y forma, se necesita una cantidad de recursos que implicaría, básicamente para lo que tiene que ver con la nafta, ¿no? Que implicaría que el costo del boleto de ese transporte fluvial sea excesivamente alto, ¿no? No lo veo como una posibilidad real, cierta y efectiva. Hay otra gran propuesta a la que nosotros adherimos, porque hay estudios técnicos que señalan y hay proyectos claramente delimitados que brindarían la posibilidad de tener una comunicación fluida para los rosarinos, un transporte fluido, como es el proyecto del subte. En algún momento la Secretaría de Transporte de la Nación, en la gestión anterior, tenía un proyecto de subte para Rosario que comunicaba en realidad Baigorria con Villa Gobernador Galvez, pasando por todo el centro de Rosario. Pero requiere de una inversión que hoy el Estado no está en condiciones de afrontar, al menos un Estado municipal, y que ningún privado, se hablaba en algún momento, empresarios chinos, etcétera, estaría en condiciones de afrontar, básicamente porque el retorno, la ganancia, el recupero, como se dice, para poder cubrir la inversión, llevaría décadas. ¿Por qué? Porque la densidad de nuestra ciudad no es la densidad de la ciudad autónoma de Buenos Aires y grandes ciudades de esas características, ¿no?, de las grandes capitales de Latinoamérica. ¿Qué es lo que queda dando vuelta ahí? El tren. El tren es, algunos lo ven como el transporte del pasado, ¿no? Nosotros decimos que es el transporte del futuro. Es limpio, porque es ecológico, es económico y es seguro, a pesar de lo que se dice, ciertos lugares comunes que se han instalado. Paradójicamente, lugares comunes instalados durante el ferrocidio que vivió la Argentina, es decir, cuando eliminaron los ramales, cuando teníamos un presidente que decía ramal que para, ramal que cierra. Cuando sucedía todo eso, se instalaron una serie de prejuicios sobre los ferrocarriles que en realidad se fundan precisamente en mitos, ¿no? El tren es uno de los sistemas de transporte más seguros del mundo. Evidentemente sí, cada tanto escuchamos que en algún lugar del mundo se dio un accidente de trenes. Ahora, ¿cuántos accidentes de transporte automotor escuchamos diariamente que se producen? Y la inmensa mayoría de los rosarinos que se trasladan a localidades vecinas, o los habitantes de localidades vecinas en la región metropolitana o de todo el sur de la provincia que se trasladan a Rosario, lo hacen a través de empresas de transporte automotor que son monopólicas u oligopólicas, por lo tanto no les queda otra, o a través del automóvil particular, y generan lo que se genera en el centro de la ciudad de Rosario, o en el macrocentro, o en la ciudad en general, porque hay lugares alejados del centro donde
sucede lo mismo. Estas empresas de transporte automotor prestan un servicio deplorable. A las pruebas me remito. Quizás los casos más extremos es lo que sucedió con Monticas en febrero de este año, pero hay muchísimos antecedentes. Aquí y en otros lugares de la provincia, cuando me tocó estar en la Cámara de Diputados, peleamos junto a habitantes de toda la región centro, centro-norte, para sacarle la concesión a Río Coronda y finalmente lo logramos. En realidad lo lograron los vecinos, la ciudadanía movilizada, y nosotros lo que hicimos fue acompañar de atrás ese proceso y logramos que se le saque por situaciones similares a la de Monticas. Entonces nosotros necesitamos liberar a los rosarinos que se trasladan a la localidad vecina o al todo el sur de la provincia y a los habitantes de toda la región metropolitana y todo el sur de la provincia de esas empresas. Necesitamos liberarlo y necesitamos que el que viene en auto particular, a veces viene una sola persona en tremendas máquinas que hoy se han compartido los autos, a utilizar la mitad de la calle o la calle entera, porque ahora tenemos esta genialidad que se le ocurrió al municipio de ampliar en algunas partes la vereda, lo que genera unos atolladeros de tránsito tremendos, ¿no? Bueno, no hay muchas herramientas para lograr eso. Una es el tren. Por eso nosotros siempre defendimos no solo el tren y la vuelta de los trenes metropolitanos, sino que vuelvan hasta la estación Rosario Central, Paraguay y Wilray. Una estación modelo en su momento, una estación que puede ser recuperada. La traza se puede recuperar tranquilamente, a diferencia de otras trazas, y pienso en la traza que va paralela a Francia, por ejemplo, y a Veramújica. Es una traza que se perdió en su momento, ni siquiera fue durante el menemismo, fue durante el gobierno de la Alianza. Se le entregó a los linderos, se vendió, etc. Bueno, esa es irrecuperable. ¿Por qué? Porque hay edificios en el medio. La traza que va de Rosario Central a Rosario Norte se puede recuperar. Para los críticos de este planteo, nosotros señalamos que sí, efectivamente hay parques en ese lugar, pero hay muchísimos lugares del mundo donde se comunican distintos nodos viales o dos estaciones a través de trincheras, bajo trincheras, soterrado, etc. Y con el parque funcionando por arriba tranquilamente. Ahora, no podemos desperdiciar esa herramienta fabulosa que es tener una estación multimodal, o generar una estación multimodal a metros del corazón financiero y comercial de la ciudad de Rosario, que es Córdoba y Corrientes, la Bolsa de Comercio. Eso permitía hace 40 años nada más que en 15 minutos de esa estación se llegara a Fisherton, en 25 a Funes y en 30-35 a Roldán. Desafío que cualquiera venga y proponga algún mecanismo para llegar de esa manera, que no sea un helicóptero, digo, para decir un absurdo, no existe. Es hora de pensar nuevamente en los trenes metropolitanos.